Lección 71. Solo el plan de Dios para la salvación tendrá éxito. Comentada por Jorge Luis Álvarez Castañeda. Que la paz sea con nosotros hoy. Ayer Jesús enseñaba que mi salvación procede de mí, de las decisiones que tome en mi mente, no de algo externo a ella. Hoy nos dice que el Hijo de Dios es libre de salvarse a sí mismo y se le ha dado al Espíritu Santo para que lo guíe. Este es el plan de Dios para la salvación, que surge cuando se da la creencia en la separación. Jesús está al frente de este plan porque fue el primero que perdonó completamente y aceptó la expiación para sí mismo. El contenido del plan es perdonar. A nivel de la forma, se aplica a cada hermano de acuerdo a sus condiciones concretas. Aquí entra la función especial que hemos libremente escogido y que Jesús nos propone que la pongamos al servicio del plan de Dios para la salvación. A cada hermano se le da una parte en este plan que es fundamental desempeñarla. Tiene un guión escrito por el Espíritu Santo que cubre todo el viaje en el tiempo y el espacio para regresar a casa. Para que se cumpla, tenemos que hacernos a un lado y renunciar a nuestros planes. El plan del ego es mantener los resentimientos y el conflicto permanentes. Nos dice Jesús en la lección: tal vez aún no te hayas percatado de que el ego ha urdido un plan para la salvación que se opone al de Dios. Ese es el plan en el que crees. Dado que es lo opuesto al de Dios, crees también que aceptar el plan de Dios en lugar del ego es condenarte. Esto desde luego parece absurdo. Sin embargo, una vez que hayamos examinado en qué consiste el plan del ego, quizás te des cuenta de que por muy absurdo que parezca, ciertamente crees en él. Existe un plan del ego para la salvación que es opuesto al de Dios. El plan del ego busca mantener e incrementar el deseo de ser especial, que aumenta la separación mediante el conflicto y la culpa. Para el ego, un plan que hable de paz, de amor, perdón, hay que rechazarlo. Continúa Jesús en la lección. El plan del ego para la salvación se basa en abrigar resentimientos. Los resentimientos se basan en revivir en la mente una y otra vez acontecimientos que sucedieron en el pasado con el fin de proyectar en otros nuestra culpa interior, que en últimas hace referencia a la culpa ancestral de creer habernos separado de Dios. El otro elemento que nos plantea Jesús en el plan del ego es poner la suerte de nuestra felicidad en algo externo a nosotros, depende de otras personas o que se den determinadas circunstancias favorables. La fuente de la salvación estaría afuera y no adentro, en nuestra mente, y pensamos que si los demás se comportaran diferente, yo me salvaría, renunciando de esta manera a asumir los cambios que necesito. El plan del ego, por lo tanto, nos pone en el papel de víctimas. Es que nos tratan injustamente, no nos comprenden, nos tratan mal, no nos valoran, abusan de nosotros, nos maltratan, etc. Es decir, nos quita la responsabilidad por lo que nos sucede. El plan de Dios para la salvación, por el contrario, busca que nos responsabilicemos de todo lo que nos sucede. Nuestra responsabilidad es llevar a cabo el plan de Dios para la salvación, que pasa por sanar, purificar nuestra mente de todo resentimiento, de todo pensamiento de ataque y de conflicto, con la ayuda del Espíritu Santo. El plan de Dios para la salvación es hacer la voluntad de Dios, y la voluntad de Dios es que seamos felices. El plan del ego se basa en buscar afuera lo que tiene que cambiar para que yo pueda estar bien, personas, situaciones, acontecimientos.
El ego quiere que busque y busque, pero no encuentre. En últimas, que fracase. Y fracaso porque estoy buscando donde no voy a encontrar la solución. Y la solución solamente se encuentra en mi mente. Necesito cambiar mis pensamientos, sanar mi mente de resentimientos y pensamientos no amorosos que son los que verdaderamente impiden llevar a cabo el único plan que me traerá paz y felicidad, el plan de Dios. Es la única alternativa al sufrimiento y al dolor que caracteriza el plan del ego. Esta es la certeza que nos plantea Jesús, reconozcamos hoy. Hagamos nuestra esta enseñanza de Jesús. Para Dios todo es posible. Alcanzarán la salvación por razón de su plan, el cual no puede fallar. Pidamos la intervención del Espíritu Santo y de Jesús para que nos ayuden a revelarnos el plan de Dios para la salvación y que nos valgamos de estas preguntas para ello. ¿Qué quieres que haga? ¿A dónde quieres que vaya? ¿Qué quieres que diga y a quién? Pero para que Dios nos revele su plan, necesitamos nuestro deseo de querer conocerlo realmente. Por eso nos enseña Jesús. Él responderá en la misma medida que tú estés dispuesto a oír su voz. No te niegues a oírla. El solo hecho de que estés llevando a cabo los ejercicios demuestra que en cierto modo estás dispuesto a escucharlo. Esto es suficiente para que seas acreedor a su respuesta. Proceso de práctica de la lección. Objetivo: ser conscientes de solo el plan de Dios para el solo plan de Dios para la salvación tendrá éxito y de que cualquier otro plan fracasará. Podemos oír la voz de Dios revelándonos su plan en la medida en que estemos dispuestos a escucharlo. Ejercicios. Primero, ejercicios más largos. Realizar 2 sesiones de 10 a 15 minutos. Nos dice Jesús: comienza hoy tus 2 sesiones de práctica más largas pensando en la idea de hoy y observando que consta de 2 partes, las cuales contribuyen en igual medida al todo. El plan de Dios para tu salvación tendrá éxito, pero otros no. No permitas que la segunda parte te cause depresión o enfado, pues esa parte es inherente a la primera, y la primera te releva totalmente de todos tus intentos descabellados y de todos tus planes disparatados para liberarte a ti mismo. Todos ellos te han llevado a la depresión y a la ira, pero el plan de Dios triunfará. Su plan te conducirá a la liberación y a la dicha. Teniendo esto presente, dediquemos el resto de las sesiones de práctica más largas a pedirle a Dios que nos revele su plan. Preguntémosle muy concretamente: ¿qué quieres que haga? ¿A dónde quieres que vaya? ¿Qué quieres que diga y a quién? Deja que Él se haga cargo del resto de la sesión de práctica y que te indique qué es lo que tienes que hacer en su plan para la salvación. Segundo, ejercicios más cortos. Recordatorio frecuente: 6 o 7 repeticiones por hora de la idea de hoy. Respuesta a la tentación. Cuando sientas la tentación de abrigar resentimientos, dices: abrigar resentimientos es lo opuesto al plan de Dios para la salvación, y únicamente su plan tendrá éxito. Les deseo muchas experiencias con esta lección que contribuyan a su paz interior. Les propongo realizar la lección siempre en compañía del Espíritu Santo y de Jesús, y sin olvidarse de reír, porque la voluntad de Dios para nosotros es que tengamos perfecta felicidad. Muchísimas bendiciones. Jorge Luis Álvarez Castañeda.